Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. La Comisión Europea declara ilegal la prórroga del peaje del Huerna y le envía un ultimátum al Gobierno central para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de dos peajes, la de la AP66, que es la del Huerna, y la P9 en Galicia, porque, a entender de Bruselas, son contrarias a las normas de licitación pública. De no resolverse en un plazo de 2 meses, los servicios comunitarios podrán elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea esta propuesta. El Ministerio de Transportes dice que va a recurrir la medida y desde el Gobierno del Principado el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, espera que la resolución europea sirva para conseguir la supresión del peaje, lo mismo que Daniel Ripa, el denunciante. Esta es la oportunidad para eliminar de manera definitiva el peaje del Huerna y poner fin a esta injusticia. Y se abre, pues yo creo que la cuenta atrás para algo que se soluciona de la misma forma que se ha solucionado la cuestión de los peajes en Cataluña, en Valencia, en Aragón, que es con excavadoras tirando abajo las casetas. Y ha habido sorpresa en el campo asturiano. Unión Rural Asturiana ha ganado las elecciones agrarias. No se celebraban desde hacía 23 años. URA obtiene el 47,61% de los votos emitidos. Tras los resultados, el secretario general de esta formación, Borja Fernández, lanzaba ya su primera petición. Lo primero, un cambio de forma de actuar de la consejería. No hay interlocución con las organizaciones, ni se escuchan las propuestas, ni se nos recibe siquiera. Entonces, lo primero, un cambio de actitud por parte de la consejería. Y otra sorpresa en estas elecciones, Asaja se queda fuera del órgano consultivo. Hoy es viernes, es 18 de julio. Pablo Mateo está en el control de sonido, Cristina Natal en la redacción y en la locución y Ángeles García nos acompaña también al micrófono. Vamos con los titulares. Asturias Hoy. Segundo intento para arrancar la negociación del ERE en Duro Felguera. Será hoy, esta mañana, aquí en Asturias. La empresa ha convocado a las partes en el SASEC para intentar constituir la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo anunciado a finales de junio. El primer intento, el pasado viernes, salió mal al no alcanzarse un acuerdo con la representación legal de los trabajadores. A pesar de ello, el periodo formal de negociación sigue avanzando y concluye el 10 de agosto. Susana Fernández, de la Corriente Sindical de Izquierdas en Duro Felguera. Confiamos en que se hagan las cosas bien, que se cumpla la legalidad en todo el proceso y que todos los compañeros estén correctamente representados en dicha mesa. Llegan los niños saharauis de vacaciones en paz. Lo harán mañana sábado y son 99 menores que vendrán a Asturias 2 semanas después de lo previsto por problemas con los pasaportes, algo que hizo que no pudieran volar desde el Sahara. De esos 99, 66 repiten en el programa 33. Lo hacen por primera vez. La coordinadora del programa en Asturias, Belén Cueva, lamenta que se haya perdido el tiempo de estancia en Asturias. Pues estamos ya deseando que lleguen y que empiecen unas vacaciones en paz, porque en los campamentos ya hace muchísimo calor. Greenpeace denuncia que la gestión del litoral y el cambio climático podrían tener graves consecuencias en la costa asturiana. Lo hace a través de un informe en el que advierte de inundaciones en los estuarios, en las rías de Leo, el Nalón o el Sella, y también habla de los concejos más afectados por el aumento del nivel del mar. Para 2050, hasta 24 centímetros aumentaría el mar, afectando a Castropol y Villaviciosa, sobre todo en cuanto a playas. Algunas podrían sufrir un retroceso en la línea, entre ellas la de Navia, Salinas, Xagó o Verdicio. Elvira Jiménez es responsable de costas en Greenpeace. Con una previsión de aumento del nivel del mar de en torno a unos 24 centímetros, ¿no? Por cada centímetro es 1 metro, pues en torno a 2, 3, 7 metros, depende un poquito de la zona. Y luego otra cosa que también influye, pues es también los procesos que haya habido de urbanización y de artificialización de la costa, así que acentúe todavía más la erosión. El tráfico. Información con DGT, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Amanece con tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que aumenten la distancia de seguridad, porque las obras de mantenimiento de la 8 en Nocedo podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en el punto kilométrico 323 de dirección Tezangos. Pues gracias, DGT. Vamos a Oviedo, Policía Local. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se circula por la ciudad?
En Oviedo se mantiene el tráfico fluido en el centro de la ciudad y mayor afluencia en el acceso a Plaza Luis Oliver desde el polígono de Ferreros. Pues que se tenga en cuenta. Gracias, Oviedo. Vamos hasta Avilés. Policía local, muy buenos días. Buenos días, desde Avilés. ¿Alguna incidencia? En este momento tenemos circulación fluida y cómoda por toda la red diaria. Gracias, Avilés. El tiempo. La mañana de este viernes ha empezado bastante lluviosa. ¿Qué nos esperan este día? David Arango, muy buenas. Hola, muy buenos días, Ángeles. Tenemos por delante hoy una jornada con más densidad nubosa que ayer. Estará más oscuro que ayer y además las lloviznas. Ayer tuvimos orvallo, hoy las lloviznas llegarán a casi cualquier rincón de Asturias y bajan de nuevo las temperaturas. Mañana suben las temperaturas, llega el viento de componente suroeste y en el cielo tendremos más claridad que hoy. Algunos claros y además en principio no contamos con que llueva. El último día de la semana, el domingo, volverá de nuevo el ambiente gris y con orvallo y de nuevo volverán a bajar las temperaturas. A las 9 en punto, como siempre, aquí en RPA comienza Asturias al día hasta las 11. ¿Con qué asunto, Roberto? Muy buenas. Hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy vamos a conocer algunos proyectos que participan de COP57, una banca ética, o al menos que mantiene esa filosofía en Asturias. Hay unos cuantos proyectos que participan con ellos y hoy en concreto vamos a hablar con la Caracola Iniciativas Sociales. Viene Marta Pérez, Beatriz Prieto de Eco Ultravioleta, Roberto Porras del Telar, Asociación de Dinamización Comunitaria, y también nos acompañará Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti, asociación que también participa con algunos de los proyectos de COP57, pero también hablaremos de la Folicia por la Paz el día 20 de Xunetu, este domingo. El día 18, hoy es el Día Internacional Nelson Mandela por la Paz. En fin, que hablaremos de más asuntos. También les pediremos opiniones sobre las cuestiones que hemos visto durante esta semana relacionadas con el racismo, pero fundamentalmente también para aprovechar y conocer esos proyectos. En la entrevista vamos a charlar hoy con el alcalde de Mieres, con Manuel Ángel Álvarez, después de la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana en el pleno de ayer jueves, y vamos a cerrar hoy charlando con Santos Morán, que es un escritor lenense que acaba de publicar su primera novela, que se titula La Raposa. Pues buen menú para este viernes. Gracias, Roberto. A ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Como hemos anunciado en titulares, Bruselas llevará a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no legaliza el peaje del Huerna. La Comisión ha enviado un ultimátum al Gobierno para que enmiende las irregularidades de la prórroga de la concesión del peaje. El Ministerio de Transportes dice que va a recurrir esta medida. Lo cuenta Luis Palomero. Desde Bruselas señalan que se vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesiones. Consideran que la prórroga del peaje y su concesión debe estar sometida a un proceso de licitación competitiva de acuerdo a principios de igualdad y transparencia, motivo por el que amenazan con llevar a España ante el Tribunal de Justicia si en 2 meses no se han tomado medidas. El Ministerio de Transportes agotará todas las opciones de respuesta e incluso se plantea la posibilidad de interponer los correspondientes recursos. Además, recuerdan que fue el Gobierno de Aznar el que prorrogó el peaje y quien posteriormente vendió a las concesionarias sin abrir un proceso de licitación y sin haberlo publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Noticia que conocíamos ayer por la tarde y ya hay reacciones. Pues sí, del consejero de Movilidad, de Alejandro Calvo, que expresó también la disposición del Principado a adherirse a cuantos procedimientos puedan derivarse de esto, con el objetivo, dijo Calvo, de lograr la eliminación definitiva del peaje del Huerna. En todo caso, lo que va a hacer el Gobierno de Asturias es seguir trabajando, ponerse a disposición y adherirse a cuantos procedimientos deriven de este dictamen, solicitar al Gobierno de España que actúe. Esta es la oportunidad para eliminar de manera definitiva el peaje del Huerna y poner fin a esta injusticia. En la misma línea se pronunció Daniel Ripa, que recordamos en septiembre de 2021 denunciaba esta prórroga del peaje cuando aún era diputado de Podemos en el Principado. Ahora, dice, ve más cerca su supresión. Se va a saldar con multas millonarias, no solamente con la supresión del peaje, sino con multas por cada día de incumplimiento de esta resolución que se lleva a cabo, y se abre, pues yo creo que la cuenta atrás para algo que se soluciona de la misma forma que se ha solucionado la cuestión de los peajes en Cataluña, en Valencia, en Aragón, que es con excavadoras tirando abajo las casetas. Desde el PP, por su parte, el presidente Álvaro Queipo pide al Ejecutivo Central que asuman el mandato de Bruselas y que tomen medidas al respecto.
Parece que la decisión que se tomó entonces no era tan fácil de ver, que era algo que no se ajustase a la legalidad. Por tanto, yo, en cualquier caso, supongo que el Principado de Asturias no estará contento en que se pueda llegar a que haya una sanción. Creo que eso es deseable que no ocurra, porque será perjudicial para todos, y creo que lo que debe hacer el Ministerio es aprovechar esta prórroga que le está ofreciendo la Comisión Europea para aprovechar a legalizar la situación, si es que hay que hacerlo, y desde luego plantear la bonificación al 100% del Huerna para todos los asturianos. Una petición, por cierto, a la que también se ha sumado de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que asimismo pide la supresión del peaje. Y la Comisión Europea también advierte, en este caso, abre un procedimiento de infracción al Gobierno de España por las condiciones que ha puesto a la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Bruselas considera que las leyes utilizadas para evaluar y condicionar la OPA infringen varias normas comunitarias. En concreto, se refiere a las que garantizan la libertad de establecimiento y la circulación de capitales. Además, pone en duda de que fuera necesaria esa intervención del Consejo de Ministros tras la autorización con condiciones que ya había puesto la Comisión Nacional de la Competencia, que consideraba que la legislación española socava la competencia del Banco Central Europeo en operaciones. En este caso, la Comisión Europea dice que socava la competencia en operaciones como las del BBVA. Duro Felguera va a intentar hoy, lo va a hacer por segunda vez, constituir la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo anunciado a finales de junio, después de que la primera reunión, que fue el pasado 11 de julio, no se llegara a un acuerdo entre la empresa asturiana y los representantes de los trabajadores para abordar ese despido colectivo. El pasado viernes los representantes de los trabajadores no lograban ese acuerdo para constituir la mesa de negociación del ERE, a pesar de que la empresa ofreció distintas alternativas. El periodo de cómputo de 30 días, eso sí, ya ha comenzado para esa negociación, para esa constitución, y se prevé que finalice el 10 de agosto. La empresa del Grupo de Ingeniería y Bienes de Equipos se verá afectada por el ERE, que cuenta con una plantilla en total, un ERE que va a afectar a 699 trabajadores, aunque, como decimos, no se ha empezado la negociación, tampoco se sabe la afectación, el porcentaje que se aplicará de extinción de ese ERE en la plantilla. Susana Fernández, de CSI, en Duro Felguera, señala que su formación lo que quiere es que todo se haga cumpliendo la legalidad y que no se deje sin representación a algunos compañeros. Es la explicación que da para no poder constituir esa mesa, recordamos, cuando se fija un máximo de 13 representantes de los trabajadores y hay 14. Pues bien, CSI defiende que no se deje a nadie fuera. Y confiamos en que en ese momento se pueda llegar a un acuerdo en la parte social y podamos establecer de una vez la constitución de la comisión negociadora, que había quedado aplazado desde la semana pasada. Confiamos en que se hagan las cosas bien, que se cumpla la legalidad en todo el proceso y que todos los compañeros estén correctamente representados en dicha mesa. El Gobierno del Principado reúne hoy el Foro por la Industria. Es el órgano tripartito de participación en materia política industrial del que forman parte el Principado, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y la Federación Asturiana de Empresarios. Van a analizar la situación y las necesidades del sector. Por su parte, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, pretende que esta sesión sirva para relanzar el órgano y abordar algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas industriales en el Principado, como son los ritmos del proceso de descarbonización, la necesidad del refuerzo de las infraestructuras energéticas o la situación de las ingenierías asturianas. Señala que este foro ha de ser el cauce para definir qué industria queremos para los próximos años y así consensuar medidas y actuaciones que el sector necesita y, al mismo tiempo, dice Sánchez, fortalecer la ciencia y la tecnología para ser el motor de transformación industrial, generación de riqueza y de empleo. En Asturias, el valor añadido que añade la industria o que aporta la industria a nuestra economía es del 20,6%, que es elevado. Está por encima de, por ejemplo, del 20% que la Unión Europea está poniendo como objetivo a numerosas regiones. Por tanto, lo que tenemos que hacer son, bajo mi punto de vista, son dos grandes bloques de iniciativas. Por un lado, está relanzar nuestra estrategia industrial regional. Si queremos atraer nuevas industrias, estas nuevas industrias deben de contar, nuestra región debe contar con unas infraestructuras energéticas que les puedan suministrar pues esa electricidad que requieren. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y 14 minutos. Unión Rural Asturiana ha ganado las elecciones agrarias de Asturias. Lo ha hecho con un 47,61% de los votos emitidos en unos comicios que se celebraban 23 años después de la última llamada a las urnas.
Ura dio la sorpresa y se impuso a UCA, USAGA, COAG y Asaja. Por cierto, Asaja se queda fuera del Consejo Agrario al no alcanzar el 10% de los votos. Es la primera vez que esta formación Ura, bajo el liderazgo de Borja Fernández, se presentaba a los comicios que se celebran después de 23 años. Es el secretario general de esta formación, elegida, la principal que ha expresado, lo hacía su alegría por el triunfo, prometiendo defender, dice, los verdaderos intereses de los ganaderos. Contra todo pronóstico, la organización más joven, con menos recursos, hasta el punto que no hemos ni podido enviar el voto a casa de los electores. Y con todas las trabas puestas por parte de la Consejería de Medio Rural, hemos ganado las elecciones agrarias en Asturias y nos convertimos en la organización con más representación en nuestra comunidad. Una organización formada por gente de a pie, con trabajos independientes y sin vinculación con la política. Ahora, Borja Fernández espera una unión por parte del resto de organizaciones para trabajar en conjunto, asegura, por el bien del sector, y por eso también le pide una reunión al presidente del Principado. Señor Adrián Barbón, este resultado es también, sin duda, una llamada de atención a las políticas que su gobierno está aplicando en el Asturias rural. Es un aviso de que los profesionales del campo no dan el parabién a cómo se están haciendo las cosas, al igual que nosotros tampoco lo hemos dado hasta el día de hoy. Por lo tanto, le emplazo públicamente a sentarnos usted y yo en una mesa y hablar en persona a la cara de la situación real del campo y cómo podemos enderezar la situación actual. Esos resultados son provisionales. Hoy viernes se espera que sean ratificados tras la recepción y revisión de todas las actas en papel. Posteriormente se habilitará un plazo de 3 días para la presentación de reclamaciones que deberán ser resueltas en un periodo máximo de 10 días. FAPAS no ha encontrado lobos ni en el entorno de Gijón ni tampoco en Villaviciosa, después de 8 meses de seguimiento y análisis de estas zonas. El trabajo para identificar la presencia de lobos comenzó después de una serie de ataques en agosto del año pasado que causaron daños a 2 terneros. Para este trabajo de investigación, FAPAS utilizó equipos de fototrampeo permanente en los que se obtuvieron más de 32.000 imágenes. También realizó recorridos en búsqueda de indicios como huellas o excrementos. Nada, dicen, confirmó la presencia de la especie, aunque sí se constató que hay perros domésticos sin control humano en el territorio. Aparte, en otra zona del estudio, en la Sierra del Sueve, sí que se encontraron 2 ejemplares. Este lunes se va a debatir en la Junta sobre financiación autonómica. Va a ser en 2 plenos extraordinarios y ambos van a ser consecutivos. El primero a las 9:30 de la mañana, solicitado por Partido Popular y Foro, en el que se propondrá la votación de una declaración institucional de 4 puntos para rechazar el pacto de financiación singular para Cataluña. En el segundo pleno se presentará y se debatirá por iniciativa del PSOE la propuesta acordada por todos los grupos, incluido el PP, en el año 2020 y retomada en 2024. El presidente de los populares en Asturias, Álvaro Queipo, defiende que nunca se salieron de ese acuerdo. El acuerdo de la mesa de financiación del Principado de Asturias sigue vigente por parte del Partido Popular, a pesar de lo que dice el consejero Guillermo, que me gustaría que me explicase en qué momento el PP se ha salido de ese acuerdo, porque yo sí le puedo explicar en qué momento el Partido Socialista y el Gobierno del Principado de Asturias se han salido de ese acuerdo, que es cuando aceptaron la quita de la deuda hace unos meses que perjudicaba expresamente y de forma directa a Asturias. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, insiste en que Asturias no descarta ninguna vía si la financiación, incluido un recurso de inconstitucionalidad, si la propuesta de financiación autonómica perjudica los intereses de los asturianos. ¿Un recurso de inconstitucionalidad sobre qué? Porque ahora mismo no hay nada encima de la mesa que sea susceptible de recurso. Pero en cualquier caso, si puedo lanzar un mensaje de que si cualquier cosa que sea perjudicial para Asturias, nosotros no descartamos ninguna vía para que no se lleve a término, claro. Tampoco un recurso de inconstitucionalidad. Nosotros no descartamos absolutamente ninguna vía para defender los intereses de Asturias. Lo que se ha constituido ya es la Comisión Especial de Investigación del accidente de la mina de Zarreu, 3 meses después de que el propio presidente Adrián Barbón la anunciara en la Junta. Fue ayer en el marco de la Comisión Regional de Seguridad Minera, que se ha renovado y de la que pasa a formar parte el consejero ahora de Industria, Borja Sánchez. Lo cuenta Clelia Antuña. La Comisión Especial sobre el accidente que costó la vida a 5 trabajadores en Zarreu de Gaña a finales de marzo ha quedado constituida y se ha acordado el inicio de los trabajos. Esto tiene que ser un trabajo, yo diría, exhaustivo, y los plazos serán los que delimite esta investigación
Esta comisión especial se ha constituido en el marco de la Comisión de Seguridad Minera que se ha renovado tras la dimisión de la consejera Belarmina Díaz. La ha sustituido Borja Sánchez y ha quedado fuera José Antonio Fernández Casillas, director facultativo de Blue Solving en el momento del accidente de Zarreu. Borja Sánchez ha dicho que su consejería ya ha enviado a la comisión parlamentaria que investiga el accidente la información que le ha solicitado. Ya hemos remitido toda la información que nos ha sido solicitada, aparte de otra mucha información que se nos solicita desde los juzgados y desde otras instancias. El Principado también está analizando el plan de inspección de las explotaciones y cuando esté el informe se valorará si ha de ser modificado. La Escuela Concertada y el Principado han iniciado ya las negociaciones para abordar las reivindicaciones de los profesores de este tipo de enseñanza. Una de esas reivindicaciones, la subida salarial. Los sindicatos han salido descontentos de esta primera reunión y amenazan con una huelga indefinida. Rechazan, dice, por insuficiente los 40 euros de subida salarial propuestos por la Consejería. Francisco García Campa es representante de Otecas. Tras más de 14 años congelados el salario, habiendo subido a la pública 140 y 210 euros en el mes de mayo, en el mes de junio, a nosotros que se nos ofrezca 40 euros, pero no da a la vez, sino 30 un año y 10 otro, la verdad que nos lleva a estar desilusionados, enojados. La consejera, por su parte, destaca que se haya reanudado el diálogo con la concertada y que se haya avanzado en cuestiones como en la plantilla de pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje. Eva Ledo insta a los sindicatos a seguir acercando posturas y no descarta que su propuesta de mejora salarial pueda aún incrementarse. Estaban reivindicando una mesa de negociación que decían que hacía muchos años que no se abría. Nos estaban reivindicando un incremento salarial que nos datan de 2009 como inexistente y a día de hoy ya cuentan con un incremento salarial que se hará efectivo en 2026 y en 2027. Si es insuficiente o no, vamos a estudiar los datos que nos aportan para mirar si podemos llegar a un margen superior. Sindicatos y Principado volverán a reunirse en 10 días. En Asturias existen en la actualidad un total de 64 centros de enseñanza concertados en los que trabajan más de 2.500 docentes. RPA, Asturias Hoy, primera edición. En poco más de una hora, a las 9:30 de la mañana, va a comparecer en la Junta el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, y lo hace a solicitud de 6 diputados del Grupo Parlamentario Popular para informar sobre las causas y las consecuencias de la paralización de los trabajos de derribo del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias. El también consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ya explicó que los trabajos se paralizaron porque la empresa adjudicataria detectó daños en los llamados edificios de los hongos, que podrían estos daños comprometer su conservación. Por eso se detuvieron los trabajos para evaluar su estado y decidir si se continúa o no la actuación y se cambia el contrato. Otra de las razones aducidas por el consejero fue la de mantener en la parcela durante unos meses más el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, aunque Cruz Roja ya adquirió una nave en el Parque Tecnológico de Llanera para su traslado, este aún no se ha producido. Por tanto, habría que esperar. Desde la Asociación Vecinal del Cristo y Buenavista, Ramón del Fresno pide dimisiones, denuncia en RPA la situación de abandono del barrio. Es que esto llega tarde, mal y nunca, y esto no es de recibo, y aquí realmente tiene que haber algún responsable que tiene que dimitir, porque esto es un fracaso absoluto y total, y un total desastre de mantenimiento, de custodia de los edificios del viejo UCA. En general, esto ha sido un abandono total y absoluto y ha dejado en ruinas algo válido que en estos momentos están buscando justificaciones que no tienen ningún tipo de soporte serio y que realmente esto es una frena más. Dice del Fresno que el consejero Peláez se ha comprometido a mantener una reunión con los vecinos en los próximos días. Confederación Hidrográfica, Principado y Ayuntamiento de Oviedo van a elaborar un comunicado conjunto con recomendaciones sobre el baño en los ríos asturianos. Lo hacen después del fallecimiento de un joven en Las Caldas la pasada semana en el río Nalón, a la altura de esta localidad. Las 3 administraciones se reunían ayer para acordar las medidas. Pues tras ese encuentro explicaban que el baño en los ríos es libre y que no se puede prohibir porque no existe competencia para ello. No hay una legislación que lo recoja. José Ramón Prado es concejal de Seguridad Ciudadana en Oviedo. Habla de un vacío legal en la norma de aguas.
En las playas la ley de costas recoge claramente que la competencia de seguridad es de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y ya veis que los ayuntamientos son los que colocan los socorristas, y porque está muy especificado, pero en la ley de aguas pues no existe esa normativa que diga de quién es la responsable. En algunos aspectos sí, pero concretamente en el tema de seguridad no. Por tanto, al no poder prohibir, solo se puede advertir. Entonces redactarán de forma conjunta un comunicado con recomendaciones y luego buscarán un mecanismo para informar de la peligrosidad del baño en esa zona. Bárbara Monte, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, dicen que en este sentido, en el de la peligrosidad, carecen de información porque tampoco está entre sus responsabilidades. Vamos a hacer una campaña coordinada de concienciación de los riesgos que entraña bañarse en los ríos, para que la gente recuerde que los ríos son unos entornos en los que estamos acostumbrados a bañarnos, pero son peligrosos y variables, y ese sería el primer paso. Y a partir de ahí, pues también estableceremos alguna reunión de coordinación, algún mecanismo de coordinación, a ver si pudiera ser factible pues otro tipo de medida. Según el director general de Cooperación Local del Principado, las recomendaciones serán generales y aplicables a todo el territorio asturiano. Que cuando hacemos uso de un medio natural, pues bueno, que seamos conocedores de los riesgos que puede haber y que asumamos una autoprotección, ¿no? Que seamos conocedores de la autoprotección que podemos tener para minimizar esos riesgos. Lo que ha reabierto es la zona de baños de Santalla de Oscos después de varias semanas cerrada por obras. Los operarios han reparado un argallu en su acceso principal para garantizar la seguridad de los cientos de visitantes que llegan cada año a uno de los enclaves más privilegiados de los Oscos. El Ayuntamiento santallés ha gastado cerca de 50.000 euros para instalar nuevas barreras de seguridad, restaurar el parque infantil y dotar a la zona de nuevo mobiliario. Esta es una zona de baños muy frecuentada, por eso el alcalde Francisco López pide prudencia a pesar de ser un sitio seguro. Precaución siempre hay que pedir, pero bueno, nosotros en los años que llevamos con aquella infraestructura abierta nunca ha habido ningún tipo de peligro. Con eso no podemos decir que el riesgo es cero, siempre hay que tener precaución. En Castrillón, el Ayuntamiento asegura que no hay riesgo de hundimiento en el paseo de la playa de Arnao tras la grieta aparecida este miércoles y que obligó a balizar la zona. Los geólogos confirman que no ha variado su evolución desde el pasado mes de mayo. Con todo, el Departamento de Obras Municipal ha solicitado un presupuesto para la realización de un nuevo estudio en profundidad, tal y como ha contado la concejala de Interior y Seguridad Ciudadana, que es Nuria González Nuevo, y cuyas palabras ha recogido Cecilia Pérez. Personal técnico del Ayuntamiento de Castrillón y un geólogo han revisado tanto la grieta del paseo de la playa de Arnao como el interior de las galerías de la mina del museo. Según el Ayuntamiento de Castrillón, no han localizado ninguna incidencia que pueda desencadenar en un desprendimiento. También se ha revisado la red de tuberías que jalonan el paseo para localizar posibles fugas de agua. No se ve ninguna incidencia que pueda ser a mayores de lo que ya había y aún así se toman medidas de cautela, ¿no? La zona continúa señalizada y los vecinos muestran su preocupación. No hace mucho que ya estuvo también en las mismas condiciones y no deja de ser un peligro grande. Estamos al lado de la mar, la mina está por debajo, eso tiene que algún día la erosión, lo va consumiendo. El último informe del pasado mes de mayo constató que el desplazamiento del muro había avanzado hasta los 14 centímetros y ha perdido verticalidad, pero según el Ayuntamiento de Castrillón no ha ido a más. Habrá que esperar al resultado de los estudios que se están realizando en estos días. Asturias es la provincia con más riesgo de inundación en su franja costera de todo el norte peninsular. Greenpeace denuncia que la gestión del litoral asturiano ignora el cambio climático y se enfrenta a la desaparición de numerosas plazas. A pesar de los impactos en el Principado, se sigue promoviendo el aumento de la presión turística, incluso en zonas de riesgo. Se espera que la erosión costera aumente para 2050 en Asturias debido a factores propios como su orografía y también a efectos globales como la subida del mar o los fenómenos meteorológicos extremos. A estas circunstancias se debe sumar el agravamiento por la masificación generada por el turismo y el impacto medioambiental que tiene. En el informe que hace la organización ecologista basándose en datos de cambio climático del gobierno asturiano, señala que se espera un incremento del nivel de la mar de hasta 24 centímetros en los próximos 25 años. Con esa proyección, los puntos en mayor riesgo de inundación en Asturias son todos los estuarios, especialmente el del Nalón y el del Sella o la Ría de Leo, y en cuanto a playas, algunas podrían sufrir un retroceso en la línea de mar, como es el caso del Arenal de Navia, Cueva, San Juan de Nieva, Salinas, Xagó, Carniciega, Verdicio o Vega. Elvira Jiménez es responsable de costas en Greenpeace.
los estuarios son zonas que son muy vulnerables, y luego hay algunas que tienen mayor posibilidad, ¿no?, de erosión, de mayor retroceso, como por ejemplo pues las zonas de la playa de los Requesinos, de la playa de San Juan de Nieva, de Xagó, de Carniciega, de la playa de la Vega. En general, algunos de los concejos que apuntan a que puedan tener un mayor riesgo de inundación con una mayor extensión de zona inundada pues serían Castropol y Villaviciosa, seguidos de Soto del Barco, Riba de Sella, en los que podría haber una inundación de entre 200 y 300 hectáreas. Es decir, esos son vulnerables pues a la inundación y a la erosión costera. A pesar de los impactos climáticos descritos, en Asturias se sigue promoviendo el aumento de la presión turística que facilita la urbanización de los últimos tramos libres del litoral, incluso, dice Greenpeace, en zonas de riesgo. En el caso de Asturias, por ejemplo, el número de viviendas turísticas que se ha incrementado, por ejemplo, de 2.000 que había en 2013 a casi 30.000 en 2024. El hecho de que una ciudad como Gijón pues tenga más viviendas turísticas, ¿no?, que otras ciudades como por ejemplo Palma en Mallorca, ¿no?, pues da un indicativo, ¿no?, de cómo se está trasladando esta presión de visitas, que luego se traduce pues en saturación de espacios naturales, en saturación de espacios públicos, de servicios públicos, ¿no? Sobre todo queremos apuntar es que no se cometan pues los mismos errores que se han cometido en otros destinos ya pues saturados. Pues esa elevada afluencia de visitantes tiene un impacto negativo en los entornos naturales, por eso piden poner coto a la turistificación y replantear el modelo. Luego sí que hay medidas que a corto plazo pues son más o menos efectivas, ¿no?, y que se han dado ya en espacios, ¿no?, en espacios naturales, restringir el aforo y la limitación de acceso. El establecimiento de tasas turísticas pues no es tanto realmente un elemento disuasorio, pero sí que luego proporciona pues cierta financiación, ¿no?, para poder hacer frente a posibles daños, ¿no?, o proyectos de regeneración que se puedan hacer a raíz de lo que se haya recaudado por esa tasa. Pero son realmente medidas, digamos, más a corto plazo. Greenpeace reclama medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que reduzcan esta vulnerabilidad de la costa con una disminución moderada, dicen, de las emisiones de gases de efecto invernadero. También de operaciones con el ladrillo se podría evitar el 40% del retroceso de las playas de todo el mundo. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. A las 8:32 de la mañana les contamos que mañana van a aterrizar en el aeropuerto de Asturias los y las 99 menores saharauis participantes en el programa Vacaciones en Paz. Su llegada estaba prevista para el pasado día 4, pero por problemas con los pasaportes de los menores no pudieron volar. Van a estar en Asturias menos tiempo, pero lo van a hacer hasta el próximo 3 de septiembre. Nos lo cuenta Paula Rodríguez. 52 niñas y 47 niños saharauis llegarán finalmente a Asturias acogidos por el programa Vacaciones en Paz este sábado. Se trata de un proyecto solidario de acogida temporal de niños y niñas de entre 9 y 12 años provenientes de los campamentos de población refugiada saharaui. Normalmente los menores llegan a principios de julio, pero este año un problema con los pasaportes ha provocado que los niños y niñas lleguen más tarde. La coordinadora del programa Vacaciones en Paz, Belén Cueva, lamenta que estos niños pierdan 15 días de estancia en Asturias. Ellos allá el curso escolar es igual que el curso escolar en España, o sea, empieza más o menos en la misma fecha, con lo cual ellos tienen que ir la vuelta el día 3 de septiembre. En principio no lo tenemos todavía confirmado, pero casi fijo que será por esas fechas, con lo cual van a perder los 15 días, van a perderlos, sí. Pues estamos ya deseando que lleguen y que empiecen unas vacaciones en paz, porque en los campamentos ya hace muchísimo calor. El programa busca ofrecerles una alternativa a las altas temperaturas y condiciones de los campamentos de refugiados en Tinduf, en Argelia, y fomentar el intercambio cultural entre los niños y las familias asturianas. En el mundo donde viven, yo siempre digo que hay un antes y un después de ir a los campamentos de refugiados del Sáhara, porque no es fácil vivir en un desierto, y más en la Hamada. Hamada en Hassanía significa la nada, y es que allí no se dan absolutamente nada, más que piedra y arena. Entonces, vivir allí con 50 y pico grados, con poca agua y en las condiciones que vivan, sacarlos los 2 meses, es calidad de vida después para el invierno para esos niños. De los 99 menores, 66 son repetidores en el programa y 33 lo hacen por primera vez. Cueva asegura que la acogida de un niño saharaui es una experiencia única que cambia la vida de las familias asturianas. Tengo familias conmigo que llevan 10 y 12 años y 14 conmigo acogiendo. Es una experiencia maravillosa que nos enseña muchísimas lecciones de cariño, de ver la vida con otra perspectiva que nosotros no vemos, que lo damos por hecho todo,
y que ellos te enseñan que no, que esto allí no lo hay. Lo que es un pasapuré, mira lo que es un pasapuré para una abuela, que su madre tenía que deshacerle la comida con las manos, no podía comer ella y su madre se lo ponía en la boca, que su abuela iba a poder comer con una cuchara y comer ella los purés porque no tenía dientes. Un triste pasapuré. Pues todas esas experiencias te quedan y van formando parte de tu vida. Desde el programa Vacaciones en Paz en Asturias se proponen que el próximo año se puedan superar los 100 niños saharauis de acogida y se pueda fletar un avión completo. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:35 de la mañana. No queremos ser cansinos. Estamos en plena época estival. Estamos ya a mitad de julio e igual a algunos se les olvida que es importante donar sangre. Y recordamos por qué es necesario y sus necesidades con Ana María Ojea. Ella es la directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado, que es quien nos acompaña hoy esta mañana aquí en el estudio. Ana María, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos a 18 de julio. ¿Tenemos datos de cómo están las reservas a día de hoy? ¿En qué momento se encuentran? Pues justo esta mañana, revisando cómo estaban las reservas, estamos en amarillo, están en torno a 500 donaciones, es lo que tenemos en stock, y lo ideal serían por encima de 700. ¿Y qué es necesario para que se logre esas 200 diarias, entiendo, no? Sí, nosotros necesitamos de forma diaria entre 180 y 200 porque no solo tenemos que abastecer la demanda diaria de los hospitales, sino tenemos que tener reservas para cualquier urgencia que pueda acontecer. Claro, es lo que pueda pasar en el momento y o sea, lo que es día a día de las urgencias, como comentas, o lo que podría ser una urgencia, un accidente o cualquier situación, ¿no? Que sí. Sí, porque hay urgencias como, por ejemplo, un accidente de tráfico claro, o que no se prevé, evidentemente, un trasplante de hígado, de cualquier otro órgano, que surgen en cualquier momento del año, en cualquier día o fin no de avisa, semana. claro. No hay aviso. Y a veces esos pacientes pues pueden requerir de su grupo sanguíneo la donación de 2 días. Ajá, o sea, de lo que vosotros recaudáis, ¿no? De lo que recaudamos de su mismo grupo. Sí. Pueden ser cirugías que puedan necesitar muchas transfusiones y arrastran muchos componentes sanguíneos y es difícil recuperarse de esas situaciones si no tenemos unas buenas reservas. Claro. ¿De qué necesidad hay ahora mismo más grupos? Ahora mismo, como comentábamos antes de entrar en antena, llevamos 2 días que han bajado bruscamente las donaciones, sobre todo hace 2 días que no llegamos a las 100. Cuando las necesidades... De 100... hubo un día este jueves que hubo 85 donaciones, que eso es lo que suele haber solo en el turno de la mañana o de la tarde. Y fueron las de todo un día. Asturias, que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Eso es. Claro. Eso nos ha puesto hoy en esa situación de que es necesario todos los grupos, estamos en amarillo y en algunos grupos en concreto en el A positivo, en el 0 positivo, rozando el rojo si en estos días no aumenta la donación. ¿Por qué cuando hacemos esos llamamientos normalmente el 0 positivo suele ser el que más se necesita? El 0 positivo, la peculiaridad que tiene, al igual que el 0 negativo, es que los pacientes solo pueden recibir sangre de su mismo grupo. Entonces, las reservas de 0 son cruciales que estén adecuadas porque... como comentábamos, estas urgencias, si surge un paciente con una necesidad importante, pues compromete aún más la sangre porque no pueden recibir sangre de otro grupo. En cambio, la A, por ejemplo, puede recibir A o 0. Claro, que es más fácil, ¿no? A la hora de, si tienes cualquier situación, claro. Ante una urgencia, pues puedes utilizar, que siempre intentamos utilizar el mismo grupo sanguíneo para los pacientes, pero ante una necesidad, si tus reservas se resienten, puedes utilizar también el 0. A ver, no debe darnos pereza, ¿no? Donar. Vamos a recordarle a la gente, por si no lo saben, aunque estamos continuamente diciéndolo, ¿no? Decía yo al principio que no quería ser cansina, pero vamos a recordarlo por si acaso. ¿Quiénes son los que podemos o pueden donar? Bueno, pues la verdad que la OMS dice que el 5% de la donación podría ser en la edad de donar, solo el 5% donarían, pero la realidad es que donan menos del 5%. A nivel nacional se dona entre un 3,5% de las personas que están en edad de donar. Un 3% de los que pueden. De los que se pueden, de los que todos podríamos, porque la población realmente desde los 18 años hasta los 65 años, que es la edad de donar, y si eres donante habitual puedes incluso prolongarlo hasta los 70 años, siempre con una exhaustiva evaluación médica.
Pues esas personas, además de tener esa edad, los criterios de donación son bastante sencillos. Tener una tensión arterial controlada y adecuada en el momento de la donación, pesar más de 50 kilos y gozar de un buen estado de salud. Cuando uno acude a donar, simplemente acude, hay un médico allí que le toma la tensión, que le mira también la glucosa, ¿no? La hemoglobina, que representa los glóbulos rojos. Exacto, y ya está, ¿no? Y luego acudir, estirar el brazo, como digo yo, y ya está. Sí, el proceso de la donación es bien rápido. En menos de 10 minutos ya se ha extraído la donación. Y la realidad es que el trato hacia el donante es adecuado, son atentos con ellos, los cuidan para que la experiencia sea lo más agradable posible. Y lo importante y lo que estamos buscando desde hace mucho tiempo es esa fidelización, hacer que los donantes no solo acudan a donar, sino que acudan con frecuencia, cada vez que se les convoca, y al menos lo importante sería que donaran 2 veces al año, porque si los donantes acudieran al menos 2 veces al año, no tendríamos estas situaciones de escasez en ningún momento del año. Fíjate, simplemente con 2 veces, ¿eh? Sí, el año pasado, en el 2024, se obtuvieron unos 40.894 donaciones y esas donaciones las realizaron 26.043 personas. Si esas personas hubieran acudido 2 veces al año, hubiéramos conseguido más donaciones y no hubiéramos tenido que necesitar con frecuencia hacer llamamientos. Cierto es que hay personas que acuden con regularidad, acuden las 4 veces al año en caso de varones, las 3 veces al año en caso de las mujeres, y con otros tipos de donación como las aféresis y plasmaféresis permite venir con más frecuencia, pero nuestros índices de frecuencia de los donantes son más bajos de lo que deseásemos. Hay mucha gente que viene solo una vez al año o solo cuando hay llamamiento. Claro, simplemente, mira que tenéis centros fijos donde se puede acudir, luego están los autobuses. ¿Es un autobús o son varios los que hay? Son varios. Tenemos 4 puntos fijos en la parte central de Asturias, en el centro comunitario, que estamos en Oviedo, en Gijón estamos en 2 puntos, en el Centro de Salud Portalavilla, donde está la Asociación de Donantes, en la primera planta, en el Hospital Cruz Roja de Gijón. Y luego también estamos en Avilés, en la Asociación de Donantes de Avilés. Además de esos puntos fijos, que pueden consultar nuestros horarios en nuestra página web, Sí, es muy sencillo entrar y donasturias.org. Disponemos de 4 unidades móviles, que son 4 autobuses que recorremos a lo largo de todo el año pues todas las poblaciones y barrios de Asturias. Y allí pues la programación que tenemos diaria también se puede consultar en nuestras redes sociales. Normalmente Navidades es un mes malo, pero estamos en el verano también, ¿no? Que vemos ahora mismo estos días que es un mes malo. Hablábamos de esas 80 donaciones, 89 que había habido en el jueves o un día que hizo muy bueno, ¿no? El miércoles ya empezaron a bajar drásticamente y el día de ayer, que como decía yo, pues mira, hoy no hace tanto calor, que está orvallando, pues no fueron tampoco adecuadas. Y eso que, por ejemplo, ayer estuvimos en puntos de colecta que suelen ser muy buenos y además hay ahora mucha gente visitándolos, como es en Ribadesella y en la plaza del Ayuntamiento de hoy, que hoy también repetimos. Entonces, insisto, que no seamos transparentes, que estamos en buenos puntos de colecta, donde en otros momentos que no son en el verano suelen haber bastantes donaciones y en estos días pues está fallando porque nos despistamos. Vemos que es verano, aumenta el ocio y el horario, además si el tiempo nos acompaña, pues no estamos tan pendientes de la donación de sangre y no podemos parar porque los hospitales no cierran. Claro. ¿Por qué puede dar tanta pereza acudir en verano o en fechas en concretas? Si tampoco es tan difícil, ¿no? el hacerlo con las facilidades que se da. Bueno, una cosa importante también es la movilidad de nuestros donantes. Acudimos a lo mejor en épocas en las que los donantes habituales, a los que nunca fallan, pues en ese momento no se encuentran o que estén de vacaciones, ¿no? Se han marchado. Por eso insistimos siempre que antes de los puentes, de los festivos y de las vacaciones, pues que acudan a donar, porque las reservas de sangre pues se necesitan a diario, porque los hospitales son 24/7. El mismo mensaje siempre, es continuo y no sé por qué la gente no acaba de calar. A veces es que pensamos que porque no vayamos nosotros hoy no pasa nada, que va otro, porque pensamos que, bueno, ya has donado,
o este año una vez o el año pasado, y no somos conscientes de la importancia y la revelante que es que todas las veces que se convoca un donante y cada vez que vemos la unidad móvil es crucial que entren y que acudan a donar, porque somos como un granito de arena. La suma de todas las donaciones es lo que hace que las reservas sean adecuadas. Doctora, hablábamos de la gente que puede donar de los 18 a los 65, si es habitual se puede ampliar. Hablamos de una edad media de los donantes que tienen ahora en Asturias, entre 45 y 55 años. El problema lo tenemos siempre en los más jóvenes, ¿no? En ese relevo generacional que sería también imprescindible. Así es. Todos los años se dan de baja un porcentaje alto de donantes por edad que ya no pueden continuar con su donación, y justo en esas edades ya es cuando son más fieles, cuando ya están más concienciados, y efectivamente ese relevo generacional es crucial. Y tenemos además un problema en Asturias, que es que la pirámide poblacional está muy invertida. Tenemos una población muy envejecida, que eso da lugar también a una demanda más de componentes sanguíneos, y los jóvenes, aunque llevamos 2 años superando nuestro objetivo de relevo generacional, porque estamos dando de alta más de 3.500 donantes, y de ellos más de la mitad son jóvenes en la edad que buscamos. Tenemos otro hándicap, que es que luego muchos de los jóvenes ya cuando cumplen la edad de donar se van fuera de Asturias a estudiar y ya no vuelven, y aquellos que estudian en Asturias, muchos se van fuera de Asturias a buscar trabajo. Entonces es complejo toda esa concienciación que hacemos ya desde los colegios, en la educación, con talleres y demás. Cala el mensaje, pero es difícil que dé esa continuidad. No porque ellos no quieran, sino por las circunstancias, ¿no? de la vida, de su día a día. Así es. De hecho, en el ranking nacional de donaciones, Asturias está en el 3er puesto a nivel nacional de los más donantes. O sea, que conciencia tenemos, lo que nos falta es continuidad, frecuencia de donación, y aquellos que dudan, pues que se quiten de prejuicios, que es muy sencillo, y al final mucha gente cuando dona por primera vez reconoce que por qué no lo ha hecho antes, que ha sido muy satisfactorio y muy agradable, porque también es una manera de ayudar a los demás. Entonces podemos en ese caso ser un poco más positivos que antes, ¿no? Que decíamos que no había ese relevo generacional, sino que bueno, parece ser que sí que hay esa conciencia por parte de los jóvenes, pero el problema es que la no continuidad por esas circunstancias de su vida, podríamos decir, ¿no? Eso es, también no nos podemos relajar porque, como decíamos, más personas pueden donar, y se necesita que se acerquen porque las reservas no son suficientes con los números que manejamos. Nos lo repite continuamente, cuánto importante es. Sí, porque no somos conscientes. Uno cuando acude al hospital por una necesidad, nunca puede pensar que ingresa, lo van a operar y le dicen no, hoy no te podemos poner sangre. Pues eso puede ocurrir, porque si no hay reservas de sangre, la actividad se para. Y hay personas que no pueden parar la necesidad de una transfusión. ¿No? Claro. Aquel paciente que está con tratamiento con quimioterapia, no cabe en nuestra cabeza el no darle un tratamiento porque no hay sangre. Se la vamos a dar y va a ser transfundido, pero si no depende de esa concienciación de las personas, es que no habría sangre. Es que no tenemos otra manera de poder tratar a los pacientes con las transfusiones, porque no existen medicamentos que lo sustituyan. No se fabrica la sangre. Y eso, desde el lado del paciente, no nos lo imaginamos, ¿no? Y cuando estamos sanos, pues no pensamos en la enfermedad. Pero el hoy es para los demás, pero mañana podemos ser nosotros los que lo necesitemos. Claro, podemos pensar que llego al hospital, tengo una enfermedad o me pasa algo, y que tengo una especie de supermercado ahí, ¿no? Que me puede abastecer de sangre siempre cuando quiera o cuando lo necesite, y no puede ser así como nos dice. Exacto, porque en realidad no es lo mismo que nos pongan un suero fisiológico que una bolsa de sangre. La sangre ha necesitado que una persona solidaria pues la done, y normalmente los pacientes no solo reciben un componente sino varios. Y como decíamos, hay pacientes y situaciones en las que llevan muchísimas donaciones. Quería también hablar de la donación de plaquetas, ¿no? Que es algo que también necesitan. Sí, la plaqueta tiene la peculiaridad que tiene una caducidad muy corta, tan solo de 7 días, y que para poder obtenerla necesitamos la donación de 5 donantes para obtener una bolsa de plaquetas terapéutica. Por eso existe otra modalidad de donación, además de la convencional, que es la sangre total, la que obtenemos en la mayoría de nuestros puntos de colecta, de las unidades móviles, que es la donación de aféresis. La donación de aféresis es conectarse a una máquina
el proceso es más largo, en vez de 10 minutos es de 60 minutos, y en esa donación conseguimos que de un donante solo obtengamos una bolsa de plaquetas y le devolvemos a su sangre el resto de componentes sanguíneos que no necesitamos, por ejemplo con los glóbulos rojos, y también obtenemos plasma, que es muy necesario también. ¿Y dónde se hacen esas donaciones? Esas donaciones las hacemos en los puntos fijos de la Asociación de Donantes de Gijón, de Avilés y en el Centro Comunitario en Oviedo. Claro, requieren cita tiempo, previa. ¿no? Claro, más tiempo. ¿Y puede también donar cualquiera? Los requisitos de donación son prácticamente los mismos, lo único que hay dos factores a mayores, que tienen que tener una buena vena de un buen calibre para que esa hora se mantenga el flujo sanguíneo adecuado, y también la cifra de plaquetas que debe de tener la persona en su analítica debe ser un poquito mayor para que la bolsa de plaquetas que se obtenga pues sea terapéutica. ¿Y aquí cada cuánto se puede donar? Si no se obtienen glóbulos rojos, podemos donar hasta incluso cada 15 días con un máximo de 25 veces al año, o sea, claro, muchísimas veces. Lo que limita mucho la donación al año es la cantidad de glóbulos rojos que se dona. Por eso insistimos en que la donación tanto de plasma a través de la plasmaféresis o de la aféresis multicomponente, si no se obtienen glóbulos rojos, permite donar con muchísima más frecuencia. Y en este caso hay que pedir cita previa, como nos comenta, se tarda 1 hora más o menos y ya, o sea, no hay... Con lo mismo que ocurre con la sangre, que no hay ningún problema, nada. No, además se tolera muy bien porque durante ese proceso se repone la donación con suero fisiológico, de manera que el donante lo tolera muy bien, porque el volumen que se le extrae se va con el mismo volumen. Se lo digo porque se puede pensar que es más tiempo, que por todo este procedimiento, ¿no? Que parece como es muy técnico todo, pero luego es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Por qué se tarda más? Pues porque al final la aféresis es una centrífuga de sangre. Lo que va a hacer es sacar un poquito de sangre, se centrifuga, va a una bolsa a la plaqueta y el resto de componentes sanguíneos se devuelve a la sangre. Otra vez vuelve a sacarse un poquito de sangre, se vuelve a centrifugar, se devuelve la plaqueta y vuelve a la sangre. Eso es lo que hace que el proceso sea un poquito más largo, pero realmente el proceso es muy sencillo. ¿Qué ocurre con la sangre total? Que se extraen sangre, todos los componentes, los 450 mililitros que se necesitan, y es en el centro de transfusión donde nosotros centrifugamos la sangre y separamos los componentes. Por eso la sangre total es mucho más rápida, porque es todo, y el procesamiento de la sangre lo realizamos en el centro. En cambio, la aféresis ya sale separado los componentes sanguíneos del acto de la donación. Bueno, espero que haya quedado claro lo fácil que es, que tenéis todas las facilidades, ¿no?, para que la gente pueda donar, lo importante, y sobre todo ahora que llega la feria de muestras, hay que decir también con la cantidad de gente, ¿no?, que se recibe cada año, que estáis también en la feria de muestras. Sí, para nosotros es un punto de colecta estratégico, es en el cual durante 2 semanas obtenemos prácticamente lo que se obtiene en un mes, y nos salva el verano, porque la situación en la que estamos, que nos falta todavía una quincena para llegar a la feria de muestras, pues nos salva en todo un mes y medio, que es lo que dura los concentrados de Matíes. Si no estuviera la feria de muestras, pasaríamos un verano muy, muy difícil, pero para ello es necesario que acudan a nuestro stand, donde están todos invitados. Allí estaremos encantados de recibirles y es muy importante pues que sepan dónde estamos todos los días. Pues cuánto nos gustaría que un día nos dijera, estamos más que completos. Bueno, la sangre todos los días se dona y todos los días se va a los hospitales. Lo que buscamos es ese equilibrio. El equilibrio, no vamos a querer más, ¿vale? Claro, es perecedera, pero no estamos nunca en esa situación de que nos sobre y que se nos caduque la sangre. La sangre no caduca, se consume siempre mucho más de lo que se necesita. Pues espero que haya quedado muy claro y que la gente, por lo menos en que hayamos conseguido algún oyente que diga, bueno, pues vamos a donar estos puntos. En la página web del Centro Comunitario está bien explicado los puntos cada día y dónde hacerlo. Pues Ana María Ojea, directora técnica de este Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, gracias por estar aquí esta mañana. Un saludo, buenos días. Buenos días, muchas gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes.
Información deportiva que nos trae Diego Domínguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo trabaja en 2 nuevas incorporaciones que podrían cerrarse en las próximas horas. Se trata del centrocampista serbio Luka Ilić y del guardameta rumano Horatiu Moldovan. El primero llegaría procedente del Estrella Roja de Belgrado y el club azul podría pagar en torno a 2 millones de euros. Ilić marcó 12 goles y dio 2 asistencias en la Superliga Serbia. En el caso del portero, llegaría en calidad de cedido por el Atlético de Madrid con una opción de compra. El pasado curso jugó en la Serie B italiana. El director deportivo Roberto Suárez confirmaba el interés en estos 2 futbolistas, Moldovan e Ilić. Estamos todavía prácticamente en los últimos pasos de cerrar esa operación y entendíamos que encajaba dentro de lo que buscábamos para la competencia en la portería y en la situación contractual que se necesitaba. Creemos que sí, que está también en fase final y llevamos tiempo con esta situación. Sabíamos que es un jugador muy determinante y muy diferencial. Palabras de Roberto Suárez en la presentación de Brandon Domínguez como jugador del conjunto oviedista. Un Oviedo que ha confirmado un nuevo amistoso ante la Cultural Leonesa el próximo 3 de agosto en Grao y que tendrá a las 10 de esta mañana una nueva sesión en el Requesón. Además, la dirección deportiva del Sporting espera cerrar el fichaje de 2 centrocampistas. Por un lado, el regreso del avilesino Sergio Álvarez, quien rescindirá su contrato con el Eibar, y por otro, el franco-canadiense Justin Smith, en calidad de cedido por el Español. Los rojiblancos tienen hoy doble sesión de entrenamiento en Mareo, siendo la de esta mañana abierta al público. Días de mucho trabajo físico para llegar a tono a un campeonato complicado, pero para el que los gijoneses tienen aspiraciones altas. Escuchamos al defensa Eric Curbelo. A nivel colectivo, pues estar con opciones hasta última hora de poder conseguir cosas bonitas. Al final, el Sporting es un club muy grande y necesita estar arriba. El Real Avilés, por su parte, ya prepara la temporada de su estreno en Primera Federación. El equipo que dirige Javi Rozada se puso ayer en marcha con una sesión abierta al público en el Suárez Puerta. El delantero Natalio Lorenzo en declaraciones a tiempo añadido. Temporada ilusionante, exigente y con ganas de que ya lleguen todos los efectivos, todo el equipo que quede ya cerrado y así poder trabajar mejor. En Segunda Federación, el atacante Samu Pérez regresa al Unión Popular de Langreo tras su salida en el mercado invernal rumbo al San Sebastián de los Reyes. También se ha movido en las últimas horas el Vetusta, que incorpora al extremo Lucas Antañón, que llega procedente del Bergantiños y se formó en el Celta de Vigo. En la Primera Federación Femenina, el Real Oviedo cierra su portería con la alicantina Laura Martínez, una jugadora que llega procedente del Alavés y que fue internacional sub-23. Asturias Hoy, en clave económica. Pues como siempre con José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, es viernes, cierre de los mercados y ¿con qué perspectivas? A ver, pues los futuros vienen marcando subidas en esta última sesión, continuando un poco con las subidas que tuvimos en la jornada de ayer, todo como consecuencia de los buenos datos que conocimos ayer por la tarde en Estados Unidos, principalmente el dato de ventas en minoristas que superaron con creces las previsiones. También conocimos el dato de desempleo semanal que sigue mejorando semana a semana, con lo cual esos buenos datos de la actividad económica pues bueno, han animado un poquito a los mercados. Ayer, insisto, la sesión fue positiva en todos los sentidos y hoy parece que en este inicio de sesión pues volvemos a hablar de esas subidas. Hay que destacar algunas cositas. Por ejemplo, ayer hablábamos de que íbamos a tener unos resultados de Netflix al cierre del mercado. Fueron unos resultados que fueron muy buenos, superaron las estimaciones tanto en ventas como en beneficio. Elevó su guía de ingresos y márgenes, pero a pesar de eso, Netflix estaba cayendo después del cierre americano un 2%, yo creo que es una muestra de la exigencia que tiene el mercado ahora, que los mercados americanos, pues nuevamente ayer cerraron en máximos, con lo cual hay que tener precaución en el mercado, porque los mercados yo creo que consideramos que pueden estar un poquito altos y vamos de cara al verano, con lo cual mucha atención con estos mercados y con las referencias que podamos ir teniendo de resultados, principalmente la semana que viene, que vamos a tener una batería muy importante, principalmente aquí en España. Seguiremos teniéndolo también en
en Estados Unidos, y hoy pues por la tarde la atención centrada en unos resultados empresariales de American Express, por ejemplo en Estados Unidos, y en unos datos de confianza consumidora en Estados Unidos, y bueno, sin olvidarnos pues bueno, de todo lo que pueda tener que ver con el plano comercial, con esa guerra, digamos, arancelaria, que estaremos muy pendientes de todo lo que pueda venir por ahí también. Por tanto, la semana que viene vamos a tener mucho que contar, ¿no? La semana que viene tenemos una reunión de la FED, del Banco Central Europeo, con lo cual importante, pero es que vamos a tener una batería de resultados empresariales muy importante aquí en España, sobre todo del martes en adelante, presentan prácticamente todas las empresas del IBEX, con lo cual va a ser una semana muy, muy entretenida. Pues nos lo contarás. Gracias, José Antonio, un saludo. Gracias, buenos días. Pues tenemos un intenso fin de semana con varios festivales en Asturias. Uno de ellos ya saben que es el Bombastic. Y quienes actúan hoy, entre muchos grupos, Estopa. Así les dejamos. Aquí ahora en RPA llega Asturias al día, o en TPA se pueden quedar con el informativo matinal. Nosotras el lunes volvemos a las 8 en punto. Hasta entonces, pasen un buen fin de semana. Pensé que era un sueño, yo no sabía ni de dónde venía y me sentí tan pequeño. Y ahí estabas tú, asomada en la ventana con tu pelo negro, bailaba tu melena con el mismo viento.